Tengan todos el mejor de los momentos cuando estén observando este video. Vamos a explicar la tabla periódica y algunas de las propiedades de la tabla periódica para que ustedes lo puedan observar. En este video nos vamos a apoyar en tablas interactivas. Cabe mencionar que para que nosotros podamos observar este tipo de tablas y la información que nos puedan proporcionar, sí debemos de estar conectados a internet. Aquí tenemos precisamente la página, ¿verdad? Después en la tarea que les vaya a dejar vamos a utilizar estos enlaces, entonces así ustedes van a tener un poco de interacción con esta tabla. Muy bien, veamos la definición. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas con elementos con comportamiento similar en la misma columna. Vamos a dejar esta descripción para que podamos visualizarlo en la tabla. Muy bien. Lo primero que tenemos que observar en la tabla periódica es que tenemos número de protones que va a tener el átomo de cada uno de los elementos. Esta tabla que les estoy mostrando precisamente tiene la particularidad que puedo esconder los nombres y dejar solo el símbolo. Y también tenemos una descripción que tenemos aquí, que nos enlaza a definiciones precisamente de lo que nos está hablando el bloque. Muy bien. Partamos precisamente de las propiedades semejantes que se puedan tener. Partimos desde el hidrógeno. El hidrógeno se considera un no metal, pero por la particularidad de que tiene solo un electrón en la capa de nivel S, este comparte propiedades similares en la columna de los alcalinos. Muy bien. En primer lugar, nosotros observemos que hay formas de catalogar toda una columna en la tabla periódica. Quiere decir que toda la columna que estamos mostrando en este momento vamos a llamarlos metales alcalinos. Muy bien. Veamos la descripción de metales alcalinos. Los metales alcalinos o simplemente alcalinos son los 6 elementos situados en el grupo 1 de la tabla periódica. Y aquí precisamente podemos observar todos los que están marcados. Vuelvo a repetir, el hidrógeno es un no metal, pero por la misma propiedad de ser el primer elemento y tener la capa de nivel S, que estas capas de nivel la vamos a ver ya en la próxima clase. Los demás elementos que están en la tabla periódica en esa columna son los que conocemos como metales alcalinos. Sigamos observando qué es lo que nos dice. El grupo de los metales alcalinos están formados por los elementos que se sitúan en la primera columna de la tabla periódica. Están compuestos con los elementos químicos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y fracio. Todos los metales alcalinos tienen su electrón más extremo en el orbital S. Eso era lo que les decía. Pero para poder hablar de esto, de los orbitales, tenemos que tener una clase porque sí es un poquito extenso, es un poquito también complejo poder explicar lo que se refiere en los orbitales. Sigamos con la lectura. Esta configuración electrónica compartida da como resultado que tengan propiedades características muy similares. De hecho, los metales alcalinos proporcionan el mejor ejemplo de patrones de grupos semejantes en sus propiedades en la tabla periódica, con elementos que exhiben un comportamiento característico homólogo
En la familia de elementos es también conocida como familia de litio, a ser su primer elemento. Muy bien. Aquí tenemos todos los elementos que conforman la columna de metales alcalinos. Seguimos leyendo. Los metales alcalinos son metales brillantes, blandos, altamente reactivos. Muy bien. Esto es precisamente lo que nos interesa, que sea reactivo a temperatura y presión estándar, y pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes con carga positiva. Todos se pueden cortar fácilmente con un cuchillo debido a su suavidad, exponiendo una superficie brillante que se empaña rápidamente en el aire debido a la oxidación por la humedad atmosférica y el oxígeno, y en el caso de litio y nitrógeno. En el caso del litio y nitrógeno, debido a su alta reactividad, deben almacenarse bajo aceite para evitar la reacción con el aire. O sea, aquí evitar la reacción con el oxígeno del aire. Y se encuentran naturalmente solo en sales, nunca como elementos libres. El cesio, el quinto metal alcalino, es el más reactivo de todos los metales. Todos los metales alcalinos reaccionan con el agua, y los metales alcalinos más pesados reaccionan más vigorosamente que los más ligeros. Muy bien. Tenemos ahí toda la descripción, pero lo que nos interesa es colocar ejemplos más simples. Uno de los compuestos que nosotros vamos a ver más fácilmente, que precisamente tiene un metal alcalino, es la sal común y corriente de cocina. Porque la sal es un compuesto con molécula bien definida que se escribe cloruro de sodio, o sea, tiene átomos de cloro y átomos de sodio. Muy bien. ¿Cómo obtenerlos? Pues tenemos que aplicar procesos químicos precisamente para separarlos. El cloro es un gas muy reactivo, muy dañino, muy tóxico. Pero si vemos, la sal es uno de los compuestos básicos también para la vida. El consumir sal en proporciones adecuadas en la comida pues nos ayuda a tener precisamente la cantidad de sodio que necesita nuestro cuerpo para los funcionamientos, donde lo que funciona con sodio pues nos va a beneficiar. Muy bien, continuemos con la tabla periódica. Si observamos en cada columna, ya sabemos que van a ser van a ser elementos con características similares, básicamente por la forma en que se comportan sus electrones. Muy bien. Cabe mencionar que toda esta columna, incluyendo el hidrógeno, aportan ellos más fácil el electrón con el oxígeno. El oxígeno es el que da electrones, y estos, al tener solo un electrón en el nivel S, pueden recibir otro electrón. Entonces, esa es la facilidad que tienen de poder ser reactivos. Cuando estamos hablando que un material es reactivo, lo que estamos hablando es realmente que tiene la capacidad de unirse muy fácilmente con otro átomo de una sustancia diferente, o muchas veces puede ser el mismo elemento que se enlaza dos o más electrones para formar un compuesto. Pero en el caso de si hay enlaces de dos electrones del mismo elemento, pues estamos hablando siempre de un mismo elemento, solo que llena sus niveles de energía.
Como les digo, esto de los niveles de energía hay que tener una clase específica porque es un poquito complicado entender esto. Muy bien. Quiero que observemos que tenemos más definiciones. Tenemos la segunda columna, se llaman alcalinoterrios. Y veamos la descripción de alcalinoterrios. Los metales alcalinoterrios son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El término radiación viene precisamente de este elemento que se llama radio. Fue descubierto por Marie Curie, precisamente de aquí es donde proviene el término radiación, porque ella, los estudios que hizo precisamente fue con los ver cómo podía funcionar este elemento para poder obtener rayos X. Muy bien, y más adelante también vamos a tener un poquito más de información de este descubrimiento. Precisamente la palabra radiación viene por este elemento, ¿ya? Viene de radio. Muy bien, continuemos. El último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida corta, que es el radio. También vamos a tener que definir más adelante esto del tiempo de vida. Muy bien. El nombre de alcalinoterrios proviene del nombre que recibían sus óxidos, que son tierras, que tienen propiedades básicas alcalinas. Poseen una electronegatividad menor o igual de 1.57 según la escala de Pauling. Los alcalinoterrios son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos. Menos reactivos que los alcalinos. Esto es porque tienen otra capa de nivel que necesita ser llenada. Muy bien. Son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Esto de compuestos iónicos se refiere a que pueden tener cargas positivas o cargas negativas los compuestos que se estén trabajando. Muy bien. Todos ellos tienen dos electrones en una capa más externa, que son los electrones de valencia. Ya también vamos a tener la clase especificando esto mismo. Muy bien. Luego, aquí tenemos lantánidos y actínidos, pero esto los vamos a dejar hasta de último porque son todos los elementos que están en estas dos líneas que están abajo, ¿verdad? Bueno. Los metales de transición, todos los productos metálicos que podemos encontrar. Bueno, propiedades de los metales: buenos conductores del calor, buenos conductores de electricidad, etc. Así podemos ver, aquí están todos los materiales, los metales puros que podemos, que conocemos, ¿verdad? Como es el cromo, el hierro, cobalto, níquel, cobre, el zinc, ¿verdad? Leamos la descripción de qué son los metales de transición. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, o sea, de la tabla periódica. En el bloque D, aquí tenemos más información, como ustedes pueden observar, cuya principal característica es la inclusión de su configuración electrónica del orbital D, prácticamente lleno de electrones. Esta definición se puede ampliar considerando como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en el orbital D. Esto incluiría a zinc, cadmio y mercurio. La UIPAC define un metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D, subnivel de energía incompleta o que puede dar cationes. Muy bien, hay más definición ahí, pero si no nos lleva mucho tiempo este video, y esto básicamente es introductorio en la tabla periódica. Tenemos los metales del bloque P,
hay un poco de diferencia con los metales del bloque, porque muy bien, vamos a explicarlo aquí con lo que dice. Los elementos metálicos situados en la tabla periódica junto a los metaloides o semimetales dentro del bloque P se distinguen de los metales que de otros bloques de la tabla. En algunos casos son denominados otros metales. Tienden a ser blandos y a tener puntos de fusión bajo. Bueno, esas son propiedades que podemos tener, y uno de los metales más tres metales que fácilmente podemos ver estas propiedades son el aluminio, que es uno de los metales más comunes, el estaño y el plomo. Muy bien, el estaño lo hemos visto mucho en soldaduras de componentes electrónicos. ¿Cuál es la propiedad que se utiliza el estaño y no ninguno de los otros metales? Precisamente su bajo punto de fusión para poder unirse con otro metal. Regularmente va a ser cobre, el mismo estaño. Cabe mencionar que para las soldaduras de componentes electrónicos el estaño puro no nos sirve, tiene que estar aleado con plomo. Y hay una propiedad que precisamente 66% de estaño y 33% de plomo, el punto de fusión es muy pequeño. Entonces esto nos permite poder hacer soldaduras con esto. Solo déjenme corroborar esta información, por favor, para no darles un dato errado. O es 60-40, pero les voy a confirmar esta definición. Para no entrar en el punto de estarles hablando una mala definición. Vamos a ver lo que es soldadura blanda. Muy bien, estaño plomo. Es el metal de aportación más común y es el utilizado en casos generales. Vamos a ver. Aleación de estaño y plomo. ¿Por qué escribí aleación? Porque precisamente el compuesto de dos metales se conoce como aleación, ¿ya? O sea, la unión de dos o más metales se conoce como aleación. Esto es algo importante, que son de los términos que ustedes tienen que aprender. Aquí está lo que les decía. Aleación de plomo-estaño, 60-40. Las soldaduras blandas de plomo-estaño forman el grupo más grande y más utilizado de las aleaciones de soldadura blanda. La soldadura blanda de plomo-estaño 60-40, casi eutéctica. Y es adaptable particularmente al trabajo delicado o cuando la temperatura de soldadura es crítica. ¿Qué significa esta palabra eutéctica? Pues es el punto de temperatura más bajo, ¿ya? Para lograr para que el material no pierda las propiedades que pueda tener. Entonces, ¿por qué se utiliza precisamente esto que dice casi eutéctica? Porque a la temperatura más pequeña, donde es tolerable y la propiedad de la aleación del plomo y el estaño no se pierde. Muy bien. Esto significa que tenemos 60% de plomo y 40% de estaño. Entonces estoy corrigiendo esto que les había dicho antes porque les había dado una medida mala. Muy bien, continuemos con lo demás. Muy bien, otros metales, perdón, aquí hacen falta los metaloides.
Algo importante, los metaloides, si estamos viendo es esta escalerita que tenemos aquí, vean. No es una columna, sino que es una escalerita. Muy bien. Entonces se definen como semimetales. Junto a los metales y los no metales, los semimetales, también conocidos como metaloides, comprenden una de las tres categorías de los elementos químicos, siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Podrían ser buenos conductores de electricidad, pero malos conductores de temperatura, de calor, por ejemplo. Compartiendo características de ambos, por norma general y en la mayoría de los casos tienden a reaccionar químicamente con no metales. Muy bien. Regularmente estos van a reaccionar con todos los que están aquí en estas filas, los que están en la parte derecha. Muy bien. Aunque hay ciertos compuestos formados por metal y semimetal, como por ejemplo el boruro de magnesio. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. No tienen tanta dureza prácticamente para que pueda cambiar su forma fácilmente. Generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y de electricidad que los no metales. ¿Ya? Una propiedad que tiene bastante el silicio es que efectivamente es un muy buen semiconductor, se le podría decir. Mucho componente electrónico está hecho con compuestos donde hay silicio. Aumenta propiedades que podamos tener en los materiales. Muy bien. Esto es lo que les decía, generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales, por eso les mencionaba semiconductores. Semiconductor quiere decir de que permite el paso de corriente eléctrica, pero tiene algunas limitantes. Por ejemplo, mucho compuesto electrónico se hace con una buena cantidad de silicio, precisamente porque hay propiedades donde nosotros necesitamos el paso de corriente en una dirección, pero que la corriente no pase en otra dirección. Muy bien. No hay una forma única de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian que los metaloides son semiconductores antes de conductores, lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? A diferencia de los metales, los cuales al aumentar la temperatura disminuye su conductividad térmica, en los semimetales aumenta la temperatura, supone lo contrario, aumenta su conductividad eléctrica. Precisamente por eso es de que se utilizan estos materiales como en elementos electrónicos. Muy bien. Hay varias formas de visualizar esto en componentes electrónicos. Ustedes saben de que a veces cuando se calienta un componente electrónico se desconecta solo. Bueno, lo que sucede es de que tiene componentes pequeños que precisamente hacen subir la conductividad eléctrica dentro de él. Si sube la conductividad eléctrica, entonces está habiendo más paso de corriente, y si hay más paso de corriente, entonces también hay un dispositivo que verifica que el paso de corriente es más alto de lo que puede resistir el aparato. Entonces viene y lo desconecta, ¿verdad? O más bien dicho, que la corriente eléctrica pasa más rápido por el conductor por estar caliente y no por los compuestos electrónicos metálicos, a manera de proteger el mismo equipo. Muy bien. Tenemos ahora los otros no metales.
no tenemos definición aquí, pero tenemos carbono, nitrógeno y oxígeno, 3 de los elementos básicos para poder tener vida, para formar moléculas biológicas. Muy bien. Estos elementos, otros no metales, comprenden este grupo en verde. Si se dan cuenta, se forma una especie de triángulo para poderlos identificar. Y tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo y el yodo. Muy bien. Cada quien tiene propiedades exclusivas para trabajarse, para aprovecharse. Muy bien. Y llegamos a la columna de los gases nobles. Y los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales son gases monoatómicos, inodoros, incolores y presentan una reactividad química muy baja. Esto lo que quiere decir es de que no reaccionan, ¿ya? Más fácil de poder explicar por eso es que para llenar globos de juguete, por decirlo así, se utiliza helio. ¿Por qué razón? No se va a quemar, no va a ser tan dañino y no se va a correr ningún peligro precisamente con un globo con helio. Se utiliza helio precisamente porque el volumen del helio tiene una densidad más pequeña que la del aire. Algo que sería magnífico para inflar globos sería el hidrógeno, pero el problema con el hidrógeno que reacciona muy rápido con el oxígeno. Esta reacción lo que va a hacer es quemar. Se va a quemar el hidrógeno en presencia del oxígeno, va a formar moléculas de vapor de agua, pero indudablemente hay un gasto energético muy alto. Entonces lo que va a hacer es de que la persona se vaya a quemar, ¿verdad? Muy bien. Cada columna tiene diferentes propiedades. Y vamos a hablar de los lantánidos. Son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica, que son Estos elementos son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos y también junto con los actínidos forman los elementos de transición interna. El nombre proviene del elemento químico lantano, que suele incluirse dentro de este grupo dado un total de 15 elementos. Este número atómico 57 y al 71, el lutecio, aunque se suele incluir en el grupo del lantano, no tienen electrones ocupando ningún orbital F, mientras que los 14 siguientes de elementos tienen ese orbital 4F, parcial o totalmente lleno. Muy bien, estos elementos son químicamente bastante parecidos entre sí que los electrones situados en orbitales F. Son poco importantes en los enlaces que forman en comparación con los de P y D. Dejémoslo hasta ahí, que eso es lo que nos interesa. Muy bien. Los actínidos es una definición parecida a los lactánidos. Son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Estos elementos juntos con los lantánidos son llamados elementos de transición interna. El nombre posee el elemento químico actínido, se suele incluirse dentro de este grupo, que dan un total de 15 elementos, desde el número atómico 89 hasta el 103. Estos elementos presentan características entre sí, teniendo un alto número atómico. Muy bien, si se dan cuenta, el número atómico lo que nos quiere decir es la cantidad de protones que tiene su núcleo. Por tanto, si está todo bien, va a tener la misma cantidad de electrones. Muy bien. Tienen un alto número atómico y algunos, como el uranio, ¿se recuerdan de que este es un elemento de los más reactivos? ¿Ya? Estos emiten mucha radiación.
¿verdad? Se encuentran en ínfimas cantidades en la naturaleza y tienen tiempos de vida media cortos. Ya vamos a explicar precisamente qué es el tiempo de vida. Todos sus isótopos son radioactivos, o sea, todas las formas que tienen sus electrones siempre van a tener el núcleo según su número atómico. Por ejemplo, el urano va a tener siempre 12 protones, pero cuando nos hablamos de isótopos estamos hablando de propiedades que tienen también sus electrones. Pueden tener más electrones o pueden tener menos electrones, pero ya vamos a, como les digo, para esto hay clases específicas para poder explicar esto. Muy bien. Ya con esta forma de explicar este ordenamiento, quiero mostrarles otra tabla periódica que es interactiva. Lo que marcamos en nuestro elemento que queremos tener información, pero lo que me llamó la atención es precisamente esta forma que presentan el átomo de dicho elemento. Aquí lo que están mostrando son los niveles de energía. Aquí tendría que haber el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de energía. Muy bien. Yo sé que hay nivel 3 de energía porque ya estamos en la capa 3s2, 3p1. Muy bien. Vamos a ver otro, el del hidrógeno. En esta parte del lado izquierdo tiene descripción precisamente del elemento. Y aquí tenemos un electrón, un protón, perdón. Una cosa, ¿qué es esa otra ruedita que se mira adentro? Pues es un neutrón, lo que se llama un neutrón. Esto es el núcleo y el nivel de energía es solo 1, porque es la capa 1s. Vamos a confirmarlo con el helio. El helio tiene 2 electrones, 2 protones y es un gas noble. Y aquí podemos verlo. 2 protones, pero tiene 2 neutrones, que son los que permiten que son propiedades físicas de los átomos que nos permiten que hayan precisamente en ese átomo, en ese núcleo, puedan existir 2 protones. Hay una propiedad física que cargas iguales se repelen y el protón tiene carga positiva y del mismo tamaño. Entonces, si hay carga positiva, ellos tendrían que repelerse. Y los electrones que están rodeando en toda esta esferita, en el caso del helio, tienen que haber solo 2 electrones en cualquier parte de la esfera. Estos 2 electrones tendrían que ser atraídos precisamente al núcleo. Entonces estaríamos hablando que la materia tendría que ser mucho más pequeña de lo que conocemos. Son propiedades físicas que aún están en estudio, por eso no se puede dar la certeza que los modelos atómicos así sean como se representa en esta imagen. Pero para la didáctica es fácil visualizar esto para que podamos observar más o menos cómo se tiene la idea de que es un electrón. Vamos a ver el de litio. Que es el primero que es más reactivo. Muy bien. Capa, nivel 1 de energía, el círculo que estoy dando vueltas con el mouse. Nivel 2 de energía, el nivel S, es este, miren. Y aquí ya podemos ver precisamente que hace el nivel 2 de energía. Para esto vamos a tener precisamente una clase especial. Muy bien. Bueno.
hasta aquí el video del día de hoy. Precisamente lo que tienen que hacer es ir tomando nota del video. Les agradezco su atención, espero que todos estén bien. Hagamos caso de usar mascarilla, hagamos caso de no estar saliendo, por favor. Tenemos que salir adelante. Deseo bastante que todos ustedes estén bien, que esté bien su familia. Cuidémonos entre todos, porque si nos damos cuenta, esta crisis mundial debido al COVID va para largo, va para mucho tiempo. Entonces, qué mejor que tener salud. La salud está volviéndose un bien tan preciado en este tiempo. Les agradezco su atención. Hasta aquí llega el video. Hasta la próxima.